Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una clase más de la materia de ICR Impuestos de Personas Físicas. Eh, Les repito mi nombre, Carlos Cuellar Lugo, para quien todavía no me ubica bien, sobre todo para los alumnos de Río Bravo, que son los que nos estamos conociendo apenas. Entonces, vamos a continuar con la clase de la materia. En este caso vamos a iniciar la segunda semana. Estaremos tratando los temas sobre el cálculo y la determinación del impuesto sobre la renta para personas físicas. Iniciamos con los temas de lo que es, o vamos a tocar los temas de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, entre otras cosas. Vamos a iniciar directamente con la presentación. Voy a compartir la pantalla de las diapositivas para que vayamos siguiendo lo que son los temas. Como les comentaba, los temas para esta ocasión es la determinación del impuesto sobre la renta, en el cual vamos a ver aspectos como qué son los ingresos acumulables, cuáles son o qué son las deducciones autorizadas, en el caso de las deducciones e inversiones, cómo aplicarlas para el cálculo del impuesto sobre la renta, qué es la utilidad fiscal y cómo se determina, y qué son los pagos provisionales. Esta es una clase introductoria para lo que es la clase en vivo, la cual estaremos viendo en los próximos días, pero esta clase va a ser de base para que ustedes puedan realizar las actividades que tienen ahí en la plataforma. Bien, iniciamos primeramente con lo que son los ingresos acumulables. Estamos hablando, como dice la lección, de que hay distintos conceptos y definiciones para lo que son los ingresos acumulables y dependen mucho del régimen fiscal al que pertenece la persona física. Sin embargo, lo esencial es que un ingreso es todo aquello que te aumenta la riqueza de una determinada manera. Por lo tanto, a esto se le puede llamar ingresos acumulables o ingresos gravables. En este caso hemos definido a los ingresos de la siguiente manera. Dice que es la suma de todos los ingresos percibidos por una persona física, los cuales se acumularán durante todos los periodos del ejercicio fiscal y serán la base para el cálculo del ICR. Es decir, primero que nada debemos de comprender que para la determinación del impuesto sobre la renta, que es un impuesto anual, pues debemos de determinarlo en periodos mensuales, bimestrales e incluso trimestrales, dependiendo del régimen fiscal del que estemos hablando. Si estamos hablando de una actividad empresarial o de un servicio profesional, pues debemos de saber que el impuesto que vamos a estar determinando o los ingresos los vamos a ir acumulando en un periodo mensual. Es decir, el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar al mes de diciembre. Estos son periodos de pagos provisionales, que ahorita lo vamos a ver ese punto cuando toque su diapositiva, pero el caso es que estos se van a ir acumulando mes con el propósito de que se vaya sumando los ingresos durante todo el ejercicio fiscal. Un ejercicio fiscal representa un año de calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y los periodos pueden ser los que mencionábamos ahorita, mensual, bimestral o trimestral, según sea el caso. Solo para el régimen de incorporación fiscal no aplican ingresos acumulables, los ingresos son bimestrales y estos no se acumulan. Es decir, ¿por qué? Porque estos presentan declaraciones definitivas, no son declaraciones, no presentan declaraciones anuales y no presentan pagos provisionales, sino que los pagos son definitivos, es decir, ya es el pago final que tiene que realizar y lo realiza en periodos bimestrales, pero el periodo ya es definitivo, hace 6 pagos anuales solamente, comparación de los otros regímenes fiscales. En general, el objetivo de los ingresos acumulables o gravables es irlos sumando mes con mes. Y hay una característica muy importante que tienen estos ingresos, que viene siendo que para que se puedan acumular, deben ser efectivamente cobrados o ingresos efectivamente percibidos, como lo dice la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué entendemos por esto? Pues los ingresos se consideran acumulables en el momento en el que sean efectivamente cobrados. ¿A qué le llamamos efectivamente cobrados? Pues cuando estamos obteniendo el cobro o el cliente nos está pagando esa venta o esa prestación de servicio, se considera que es un ingreso efectivamente cobrado, se puede considerar que es un ingreso acumulable o gravable. ¿Qué pasa si la venta se realiza a crédito y nos pagan tiempo después, un mes después, por ejemplo? Vamos a ver, poner el ejemplo que tenemos ahí en la lección, en la cual se realiza una factura porque se presta un servicio de mantenimiento de equipos de cómputo en el mes de junio, pero el pago la empresa se lo hace hasta el mes de julio.
La pregunta o la incógnita es, ¿en qué momento se consideran acumulables los ingresos? La factura se emitió en junio, pero el ingreso, la factura, la empresa se la está pagando hasta el mes de julio. ¿En qué mes o a qué periodo corresponde ese ingreso? La respuesta es al mes de julio. Al mes de julio porque en el mes de julio es cuando se considera efectivamente cobrar. En junio sí emitió la factura, sí ya se hizo acreedor a ese ingreso, sí ya prestó el servicio, pero no ha recibido el dinero o no ha recibido el bien. Recordemos que no solo puede ser pagos en efectivo, se puede pagar, y por efectivo me refiero a dinero líquido, sea transferencia, sea cheque, sea tarjetas de débito, tarjetas de crédito. El detalle es que sea un efectivo, es decir, efectivo es el dinero más líquido que tenemos, el cual podemos disponer en un tiempo inmediato de él. No quiere decir que sea pagado con billetes o monedas, no. En efectivo se entiende que está pagado en el momento. A comparación de que se pudiera recibir un bien o un servicio también como parte del cobro de estos ingresos, pero esto ya sería un pago en especie, como se consideraría un pago en especie, es decir, algo distinto a las monedas o los billetes o al efectivo que consideramos. ¿Ok? Entonces, características de los ingresos, pues que son grabables o acumulables dependiendo del régimen. Si estamos hablando de ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, un régimen de asalariados, pues los ingresos se consideran ingresos grabables. Pero si estamos hablando de un régimen de actividad empresarial o servicios profesionales, estamos hablando de ingresos acumulables, porque estos se van acumulando. Y que se perciben, deben de ser ingresos efectivamente percibidos o efectivamente cobrados para que puedan considerarse como un ingreso para ICR. Recordemos también que hay ingresos exentos. Pues esos ingresos exentos, que ya los vimos en clases pasadas, se excluyen de lo que es el impuesto sobre la renta, es decir, no aplican para poder determinar el impuesto sobre la renta. ¿Que están aumentando la riqueza? Pues sí, sí aumentan la riqueza, pero se consideran ingresos exentos, ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta. Aunque aumentan de un determinado momento la riqueza, no se consideran ingresos acumulables, sino se consideran ingresos exentos. Pasamos a la siguiente etapa, que son las deducciones autorizadas, y espero les haya quedado claro lo que son los ingresos grabables o acumulables. En general son los ingresos que utilizamos para el pago de la determinación o la determinación del impuesto sobre la renta. Las deducciones autorizadas. Hablando de actividades empresariales y profesionales, incluso del régimen de incorporación fiscal, las personas físicas con actividades empresariales y profesionales pueden efectuar las siguientes deducciones. Y por deducciones se refiere a las compras, los gastos que realizan las personas físicas con el propósito de poder generar ese bien o ese servicio que prestan y que puedan generar lo que es el ingreso en el cual se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. Entonces, no es directamente al ingreso, es decir, sí se puede aplicar el impuesto directamente al ingreso, pero también se tiene la opción de considerar deducciones que sean autorizadas. ¿Y cuáles son estas deducciones autorizadas? Pues aquí estamos viendo algunas de estas. Iniciamos con las devoluciones, descuentos, bonificaciones sobre las ventas o ingresos por servicio. Es decir, si nos devuelven una mercancía, eso se considera una deducción autorizada, siempre y cuando el ingreso el ingreso sobre esa venta ya se haya considerado como un ingreso acumulable. Es decir, ya se haya registrado y agregado a lo que es nuestra base para la determinación del impuesto sobre la renta. Igual con los descuentos o las bonificaciones, pues son cantidades que van a disminuir la utilidad. Ahorita vamos a ver lo que es la utilidad, pero en general van a disminuir lo que es el ingreso. Las deducciones ayudan a que si son gastos o si son compras, son erogaciones que contribuyen a generar el ingreso que se está prestando ya sea por la venta de un bien o por la prestación de un servicio. Es decir, estos gastos contribuyen para que se pueda realizar la actividad, pues son deducciones autorizadas. Lo que hacen es disminuir los ingresos para poder disminuir lo que es la base gravable. La base gravable representa la base a la cual se le va a aplicar el impuesto sobre la renta o sobre la cual se va a determinar el impuesto sobre la renta. Es decir, si tenemos
ingresos por 100,000 pesos y nuestras deducciones autorizadas son por 50,000 pesos, pues la base gravable sería en 50,000 pesos. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta sería determinado en base a esos 50,000 pesos de la diferencia. ¿Okay? Esto significa que en realidad la riqueza que se ha generado son 50,000 pesos, porque aunque se vendieron 100,000, esa venta costó 50,000 pesos, por lo tanto, la ganancia real solamente son los 50,000 pesos. ¿Qué pasa con estas deducciones? Pues tienen que cumplir ciertos requisitos, que ahorita los vamos a ir viendo. Pero seguimos con lo que son las deducciones autorizadas. La primera, las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Las siguientes son las compras de mercancías, materias primas e insumos, así como los servicios pagados para la prestación de servicios. Es decir, todo lo que se compra para revender, para comercializar, incluso para transformar, y los insumos que se utilizan son deducciones autorizadas al final de cuentas. Incluso los servicios que se pagan para la prestación de un servicio, pues estas también son deducciones autorizadas. Los gastos en general necesarios para poder realizar las operaciones o las actividades de la persona física, como combustibles, como papelería, como teléfonos, como artículos de limpieza, es decir, todo lo que necesite en general para poder operar su actividad. Las inversiones, en el caso de las inversiones, que ahorita vamos a ver ese punto también, son deducibles o son deducciones autorizadas también, siempre y cuando se cumpla con lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Las inversiones, estamos hablando de activos fijos, se consideran inversiones y pueden ser deducciones autorizadas. Los intereses pagados derivados de la actividad de empresarial o servicios profesionales, siempre y cuando los intereses que estén pagando provengan de créditos o de financiamientos por los cuales fueron utilizados para el negocio en general. Vamos a suponer que se está pagando intereses por un préstamo que se solicitó al banco, el cual fue invertido en la compra de mercancías para el inventario. Pues estos son deducciones autorizadas, compra de inventarios. Entonces, ese dinero se utilizó para la actividad del negocio. Por lo tanto, estos intereses son deducciones autorizadas. Es importante que cumpla este requisito. Si los intereses se pagan sobre otro crédito que se usó de manera personal y no tiene nada que ver con el negocio, con la actividad y con el régimen fiscal, pues entonces no será considerado como una deducción autorizada. Las cuotas obrero-patronales, es decir, pues las cuotas que se pagan por los salarios. En los gastos en general estaríamos incluyendo también los pagos de nómina. Las personas físicas también tienen la posibilidad de tener empleados. Entonces, esto también, el pago de las nóminas de los empleados se considera una deducción autorizada y entra en el rubro de gastos. Por lo tanto, las cuotas obrero-patronales pues son el pago del IMSS, del Infonavit, del 3% sobre nómina, entre otras cosas. Todo lo que tenga que ver con lo obrero-patronal. Bien, entonces esas son las deducciones en base a la actividad empresarial. En el caso de deducciones autorizadas para los ingresos por arrendamiento de inmuebles, cambia porque la actividad es totalmente diferente y tiene ciertas limitaciones. Vamos a ver en la primera etapa lo que son las deducciones que se pueden aplicar en el régimen de arrendamiento. Y aquí estamos hablando que solo pueden deducir lo que son el impuesto predial y otras obligaciones relacionadas con los inmuebles. Sabemos que el impuesto predial es un impuesto del municipio, el cual pagan todos los edificios y los terrenos, por lo tanto es una obligación y esto se considera como una deducción autorizada. Los gastos de mantenimiento y consumo de agua son deducibles o son deducciones autorizadas para el régimen de arrendamiento de inmuebles. También son para actividad empresarial, esto es lógico, pero en el caso de los ingresos por arrendamiento es algo de lo que se puede deducir. Intereses pagados por financiamiento, siempre y cuando este financiamiento, al igual que en el caso de la actividad empresarial, sea utilizado para la remodelación del bien inmueble, para la inversión o la adquisición de otros bienes inmuebles, entre otras cosas, es decir, que tenga relación con la actividad. Los salarios, comisiones y honorarios que se paguen, ya sea a los trabajadores de mantenimiento, a las personas que utilizan, por ejemplo, puede una persona física con ingresos por arrendamiento contratar los servicios de un contador, paga comisiones o honorarios, entonces esos son deducciones autorizadas.
Las primas de seguro, siempre y cuando sean primas que lo que hacen es, más que nada, cubrir las necesidades de lo que es los bienes inmuebles, no las primas de seguros de un equipo de transporte. Son para los bienes inmuebles. Y las inversiones, y por inversiones estamos hablando, pues también de los bienes que se están adquiriendo para la obtención del negocio. Entonces, este está un poco más limitado, lo que son las deducciones autorizadas. En el caso de la actividad empresarial, pues es más amplio porque puede utilizar mucho más cosas. En el caso de arrendamiento, pues está un poco limitado. Y por eso vemos en la segunda etapa, que es la deducción opcional sin comprobación. Es decir, en el caso de las deducciones autorizadas para los ingresos por arrendamiento de inmuebles, como tienen cierto límite y no son tan constantes, lo que establece la ley del impuesto sobre la renta es aplicar una deducción opcional sin comprobación, a lo que generalmente conocemos como la deducción ciega. ¿Qué es esta deducción opcional sin comprobación? Pues es que la persona física en este régimen puede optar por deducir hasta el 35% de los ingresos obtenidos y los puede considerar como deducciones autorizadas sin la necesidad de comprobarlo. Es decir, vamos a suponer que obtiene un ingreso por arrendamiento de 10,000 pesos. ¿Cuál es ese 35%? 3,500 pesos. Entonces, los ingresos acumulables serían 10,000 pesos menos las deducciones autorizadas en deducción opcional sin comprobación, 3,500 pesos, nos genera una base gravable para el impuesto sobre la renta o una utilidad fiscal de 6,500 pesos. Sobre esta base aplicamos el impuesto sobre la renta y es lo que se determinaría para el pago del impuesto. En el caso de la primera opción de las deducciones autorizadas, ahí tendría que reunir los requisitos, es decir, factura del impuesto predial o el recibo del impuesto predial, factura sobre los gastos de mantenimiento, factura sobre los intereses, de los salarios o los recibos de nómina, así como las comisiones y honorarios, las primas de seguro, facturas y facturas de las inversiones. En el caso de la deducción opcional, pues no tiene que solicitar estas facturas, es decir, simplemente aplica el 35% y ya. Es una opción que tiene, es un beneficio por pertenecer al régimen de ingresos por arrendamiento. Quien ejerza esta opción, es decir, la opción sin comprobación, podrá deducir además el impuesto predial. Es decir, todavía del 35% puedes agregar lo que es el impuesto predial. Bien, continuamos. Entonces, esto es en base a las deducciones autorizadas, en base a los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Ya vimos lo que son los de actividades empresariales. Para que estas deducciones puedan ser aplicadas a los ingresos y podamos disminuir la utilidad fiscal y por ende el impuesto que se tiene que pagar, es necesario que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? El primero es que sean efectivamente erogados. Estamos hablando de que lo mismo para los ingresos, tiene que ser efectivamente percibido, es decir, hasta que nos paguen el ingreso. Pues bien, en el caso de las deducciones es el mismo caso, hasta que paguemos la deducción, hasta que paguemos la compra, hasta que paguemos el gasto, hasta que paguemos el salario, se va a considerar como una deducción autorizada. ¿Qué pasa si le debemos al proveedor la factura? Pues no es una deducción autorizada aún hasta el mes o el periodo en el que ésta sea pagada. Por lo tanto, se tiene que quedar como una cuenta por pagar, pero no se consideraría una deducción autorizada. En el caso de los pagos en parcialidades, dice que para pagos en parcialidades la deducción se aplica según el pago. Es decir, vamos a suponer que una factura de 5,000 pesos, pagamos la mitad y la mitad está pendiente de pago, pues ¿cuál sería el monto de deducción autorizada? Los 2,500 pesos solamente, que es la mitad, que es el pago que se ha realizado. El otro pago aún no se paga, aún no se realiza, por lo tanto, aún no es una deducción autorizada. Hasta el momento en el que se pague, se puede considerar una deducción autorizada. Otro de los requisitos es que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. Es decir, que sean esenciales, que se necesiten en la empresa o no es una empresa, en la que los necesita la persona física en el negocio más que nada para que se puedan hacer una deducción autorizada.
Si no es indispensable, significa que no es necesario para la realización de la empresa. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿esta deducción es necesaria para mi negocio? Pues puede ser una deducción autorizada. Si no es indispensable, si no se necesita para el negocio, pues entonces sería un gasto no deducible. Así se le conocería como un gasto no deducible. Hay otra característica que especifica la deducción de inversiones. La deducción de inversión se aplica conforme a la ley del ICR. Es decir, en el caso de deducciones de inversiones tiene un tratamiento diferente. No es como que pagamos un vehículo y ya lo vamos a deducir de impuestos. ¿Por qué? Porque necesito un vehículo para transportarme y llegar con las personas a las que les ofrezco el servicio. Por tanto, es una deducción autorizada. No es el caso. Tiene un tratamiento diferente, el cual vamos a explicar ahorita más adelante, pero esto te tiene que quedar claro. Para que cumpla con los requisitos de las deducciones y se podamos deducir las inversiones, necesitamos aplicarlo conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Y una que parece muy básica, es decir, no debería ni de estar, pero pues está en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, es que se deduzcan una sola vez. Es decir, que en contabilidad lo registremos solamente una vez, que en la determinación de la utilidad fiscal esta deducción esté considerada solamente una vez. Hay algunas limitantes y algunas especificaciones para las deducciones autorizadas, y lo cual haría que una deducción autorizada sea en realidad un gasto no deducible. ¿Cuáles serían estas? Pues primero que nada, las deducciones mayores a 2,000 pesos pagadas en efectivo no serán deducibles. Es decir, todo lo que se pague en efectivo y supere los 2,000 pesos no va a ser deducible. Y por efectivo es con monedas y billetes. Aquí sí nos estamos refiriendo a monedas y billetes. Es decir, yo saco de mi cartera 3,000 pesos y pago una factura. Eso no será una deducción autorizada. Es decir, eso es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque supera los 2,000 pesos y está siendo pagado en efectivo. ¿Qué tengo que hacer para que se pueda considerar como una deducción autorizada? Pues si supera los 2,000 pesos, se tiene que pagar con cheque, con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de débito o incluso con tarjeta de crédito. Hay algunos otros medios, estos son los más básicos, para que se pudiera considerar deducible. Entonces, evitar pagar las facturas mayores a 2,000 pesos en efectivo, porque no serían un comprobante o una deducción autorizada. Para que esto surta efecto, tienen que ser pagadas por estos medios que les comento, excepto efectivo. En el caso de los combustibles pagados en efectivo no serán deducibles en ningún caso. En el caso de los combustibles, tienen que ser pagados por estos medios, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque o transferencia, para que puedan considerarse como deducciones autorizadas. Si son pagadas en efectivo, pues va a ser una deducción o más bien un gasto no deducible. En el caso del régimen de incorporación fiscal, el límite para que los pagos en efectivo sean deducibles es de 5,000 pesos. Es decir, aquí tiene un poco más de tolerancia y establece que los gastos mayores a 5,000 pesos tengan que ser pagados con cheque, con transferencia, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito para que sean deducibles. Si es menor a 5,000 pesos, pues no importa tanto, puede ser pagado incluso en efectivo y será un gasto totalmente deducible. En el caso de los combustibles, tiene la limitante de 2,000 pesos. El RIF sí puede pagar combustibles en efectivo, pero solo hasta 2,000 pesos para que puedan ser deducibles. Esto significa que cada factura debe de tener un valor menor a 2,000 pesos para el régimen de incorporación fiscal para que pueda ser una deducción autorizada. En los demás regímenes fiscales no se considerará deducible sin importar el monto, es decir, sin importar que sea de 100 pesos o de 200 pesos, con el simple hecho de ser pagado en efectivo no es una deducción autorizada. Deducción de inversión. Pues hablar de deducciones de inversiones es hablar de equipo de transporte o automóviles, edificios, equipo de cómputo, maquinaria, aviones, lanchas, embarcaciones, entre otras cosas. Y estas se pueden deducir aplicando los porcientos máximos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta al monto original de la inversión. ¿Qué es el monto original de la inversión? El valor real del activo. Y por valor real estamos hablando de lo que estamos pagando por él, pero
sin el impuesto al valor agregado. Es decir, todo lo que consumimos o la mayor parte de los artículos o de los bienes y servicios que consumimos graban el impuesto al valor agregado o tienen el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Pues el monto original de la inversión es el monto, el ingreso que se considera real para efectos de la percepción o el ingreso acumulable, que es el subtotal de la factura. Entonces, este sería considerado lo que es el monto original de la inversión. Hay algunos casos en los que podamos confundir lo que es el monto original de la inversión en el caso de que se esté aplicando algún descuento. Si aplicamos un descuento en una compra de un automóvil, ¿cuál sería el monto original de la inversión? Pues el subtotal menos el descuento. Sería el monto original de la inversión. Eso sería lo que realmente estamos pagando por el bien. ¿Cuáles son los porcientos máximos para aplicar las deducciones? En el caso de los edificios es el 5%, en el caso de mobiliario y equipo de oficina es el 10%, equipo de cómputo 30%, equipo de transporte 25%. Hay más, esto los encuentran en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí está toda la lista de los activos o de las inversiones que se consideran y sus porcientos que hay que aplicar. Y son porcientos anuales. Es decir, para que nosotros podamos deducir esta inversión, necesitamos ya sea convertirlo a un porciento mensual o determinar la cantidad anual y después considerarla en cada uno de los meses. Si estamos determinando el impuesto del mes de junio, pues vamos a aplicar lo que es un mes, es decir, vamos a dividir el monto, vamos a suponer que estamos deduciendo un equipo de oficina o un mobiliario de equipo de oficina que cuesta 10,000 pesos. El máximo anual que podemos deducir son 1,000 pesos. Pues entonces esos 1,000 pesos debemos de dividirlos entre los 12 meses del año y así el monto que nos dé mensual es la deducción que vamos a aplicar para pago provisional. Por lo tanto, no puede superar este 10% anual lo que es el mobiliario y equipo. Y esa es la deducción. ¿Qué pasa con lo otro? Pues será deducible hasta que se cumpla el siguiente ejercicio fiscal. En el caso del equipo de transporte tiene una limitante, que es para automóviles, transporte de personas, solamente se puede deducir hasta 175,000 pesos. Este es el límite de deducción en los 4 años. Si el porcentaje máximo es de 25%, estamos hablando que el 100% se deduciría en 4 años. Pero vamos a suponer que se adquiere un vehículo que cuesta 300,000 pesos, pues solo 175,000 se considerarán el monto original de la inversión. ¿Qué pasa con los otros 125,000? Pues esos son deducciones no autorizadas, son gastos no deducibles. Por lo tanto, no se va a considerar ese porcentaje de deducción para la deducción de la inversión. ¿Okay? Espero que haya quedado claro con respecto a lo que es la deducción de inversiones. Utilidad fiscal. Vamos a ver lo que es la utilidad fiscal. La utilidad fiscal se determina restando al total de los ingresos acumulables o gravables las deducciones autorizadas que sean estrictamente indispensables para la obtención del negocio. Y esta ecuación nos muestra lo que es cómo se determina la utilidad fiscal. Por utilidad fiscal entendemos que es los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Y por deducciones autorizadas tenemos incluidas todas las que vimos anteriormente. Incluso las deducciones de inversiones están aquí en las deducciones autorizadas. Nada más que aunque tienen un tratamiento diferente, son parte de las deducciones autorizadas. La utilidad fiscal es la base a la cual se le va a determinar el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, es esencial calcular cuál es la utilidad fiscal por cada uno de los periodos por los cuales vamos a determinar el ICR. Entonces, a esta utilidad fiscal es a la que le vamos a aplicar la tarifa del impuesto y a la que vamos a determinar el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si optamos por no deducir gastos o no tener deducciones, no aplicar deducciones autorizadas? Pues la base del impuesto o la utilidad fiscal sería el total de los ingresos acumulables. Y por último pasamos a lo que son los pagos provisionales. Hablar de pagos provisionales es hablar de pagos mensuales o trimestrales a cuenta del impuesto anual.
como les comentaba al inicio de esta clase, el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, excepto en el régimen de incorporación fiscal, y los pagos provisionales, ya sean mensuales o trimestrales, porque el régimen de arrendamiento puede realizar pagos trimestrales si solo percibe ingresos por este régimen. Si recibe ingresos por otro régimen, entonces tiene que realizar forzosamente pagos mensuales. Pero si recibe ingresos solo por el régimen de arrendamiento, puede realizar pagos trimestrales. Es un beneficio que tiene el régimen de arrendamiento. Entonces, los pagos provisionales son pagos a cuenta, ya sea mensuales o trimestrales, a cuenta del impuesto anual. Al final del año vamos a sumar los pagos que hicimos de enero a diciembre y estos los vamos a tomar a cuenta del impuesto anual. Si el impuesto anual fue por 30,000 pesos y la suma de los pagos provisionales en el año fue por 28,000 pesos, pues la diferencia entre el impuesto anual y los pagos provisionales es de 2,000 pesos. Nuestro impuesto por pagar en el año sería de 2,000 pesos, pero en realidad estamos pagando 30,000 pesos en total. Pagamos 28 mediante pagos provisionales y 2,000 pesos en la declaración anual, pero el total del pago del impuesto son 30,000 pesos, ¿ok? Y lo que estoy mostrando aquí es la tabla de la tarifa mensual del ICR según el artículo 96. Mediante esta tabla se determina el impuesto sobre la renta. ¿Qué características tiene esta tabla? Y lo vamos a ver ya en la clase en vivo, donde estaremos realizando un caso práctico sobre la determinación del impuesto sobre la renta en pagos provisionales. La característica principal es que tiene niveles de ingresos. Es decir, de tal cantidad a tal cantidad se va a reflejar un porcentaje del impuesto y una cuota fija. Es decir, de 0.01 centavos a 578.52 pagaría un impuesto de cuota fija de 0 pesos y aparte un impuesto de 1.92% sobre el excedente. Si percibe un ingreso entre 578.53 y 4,210.18, este sería la cuota fija, 11.11, y el porcentaje sobre el excedente, 6.40. Esto significa que mientras más elevado sea el ingreso o la utilidad fiscal, más elevado será el impuesto. Es decir, va en rangos, va en categorías. Mientras más es el ingreso, más impuestos paga y más va aumentando lo que son las tasas y las tarifas del impuesto. Empieza con un porcentaje de 1.92 y termina con un porcentaje del 35%. Entonces, el impuesto sobre la renta para personas físicas en general es hasta el 35% de los ingresos obtenidos. Pero es necesario primero determinar la utilidad fiscal. ¿Qué pasa si no hay deducciones autorizadas? Pues es del total de los ingresos lo que pagaría el impuesto. Bien, esta tabla es actualizable, se actualiza cada cierto periodo de tiempo. Mediante una reforma fiscal se puede actualizar. La que van a encontrar en la ley quizá no sea esta misma porque esta ya está actualizada para el año 2020. Entonces, ha cambiado en los últimos años, pero podríamos utilizarla los próximos 2 años, no sabemos, hay que estar al pendiente de eso porque pueden suceder cambios que van a actualizar lo que es la tabla. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Lo que en conclusión vimos o nos estamos preparando para la determinación del impuesto sobre la renta, donde comprendimos qué son los ingresos acumulables o gravables, qué son las deducciones autorizadas y cuáles son sus requisitos, así como la mecánica de la deducción de inversiones. Comprendimos qué es la utilidad fiscal y qué son los pagos provisionales, así como ya estamos viendo la tabla según el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, sobre la tarifa y los porcientos para el pago del impuesto. Bien, espero les haya quedado claro este tema. Si tienen alguna duda me lo pueden comentar. Con gusto lo estaré respondiendo y nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta pronto.